maldición de la bruja es real y tú eres quien deberá detenerla. Tienes que usar tu don de hablar con los muertos. Norman, un chico aparentemente normal, con un don brutal, puede ver y hablar con fantasmas. Mientras su pueblo se sumerge en el caos por una antigua maldición zombie, Norman es la única esperanza contra las fuerzas del más allá. ¿Qué podría salir mal? Hablo de la película Paranorman, una historia de fantasmas, brujas y una maldición. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón unirte. Sigamos. Todo inicia en la pequeña ciudad de Hollow Blythe, Massachusetts, donde un niño llamado Norman Babcock está viendo una película de zombies. Su abuela le pregunta qué está ocurriendo en la película y él le responde que el zombie se está comiendo los sesos de la chica. La conversación se ve interrumpida por el padre de Norman, Perry, quien le ordena que saque la basura. La abuela aprovecha para pedirle que también le diga a su padre que suba el termostato, ya que tiene los pies fríos. Perry reprende a Norman por su afición a este tipo de películas y le sugiere que se comporte como los demás niños de su edad, que deberían estar interesados en actividades como montar una tienda en el jardín o aprender carpintería. En ese momento llega la hermana de Norman, Courtney, una joven superficial que no para de hablar por teléfono. Tras sacar la basura, Norman le menciona a su padre lo que la abuela le había pedido, que subiera la calefacción. Este comentario deja a todos atónitos, pues la abuela está muerta. Incluso provoca que Perry tropiece de la sorpresa. Perry, con incredulidad, le pregunta cuántas veces tendrá que repetirle que su abuela ha fallecido, a lo que Norman responde que lo sabe. Sin embargo, Perry le reprocha que siga hablando con ella y Norman insiste en que es ella quien le habla a él. Courtney, escéptica, se burla y le dice que son solo inventos de su imaginación. Norman, a su vez, le jura que no es así, que su abuela le habla constantemente. Entonces Courtney lo reta a demostrarlo y para hacerlo, Norman le menciona algo sorprendente. No es propio de una señorita tener fotos del mariscal de campo sin camiseta en su cajón de ropa interior. Courtney, alarmada, cree que Norman ha estado husmeando en sus cosas, pero él asegura que no es el caso. Lo que sabe es porque su abuela se lo contó. La madre de Norman, Sandra, interviene y le dice que entiende que él y su abuela tenían una relación muy cercana, pero que deben aceptar que ella está en un mejor lugar. Norman, sin embargo, insiste en que eso no es cierto y que la abuela está simplemente viendo la televisión. Perry, por su parte, le dice que tiene que aceptar la realidad. Su abuela estaba enferma y envejecida y finalmente falleció. Sandra añade que quizás lo que está viviendo Norman sea una manifestación del duelo, pero Perry le pide a su esposa que deje de mimarlo, advirtiéndole que no tolerará este tipo de actitudes. Así Norman se dirige a su habitación, mientras sus padres continúan discutiendo. Perry expresa su preocupación de que Norman termine como el tío de Sandra, Prendergast, sugiriendo que ese viejo vagabundo podría haberle metido ideas extrañas en la cabeza. Sandra, sin embargo, le recuerda que hace años que nadie sabe nada de su tío y que ni siquiera debe conocer el rostro de Norman. A continuación vemos a Prendergast, quien tiene numerosas fotografías de Norman y parece estar gravemente enfermo. Con una expresión de preocupación, señala que no le queda mucho tiempo. Al día siguiente, Norman se levanta para ir a la escuela y antes de salir se despide del fantasma de su abuela. Mientras camina hacia la escuela, habla consigo mismo, lo que hace que sus vecinos lo miren con extrañeza. Pronto descubrimos que, en realidad, Norman está saludando a los espíritus de los muertos que rondan la ciudad. A lo largo de su recorrido se puede observar que Hollow Blythe está plagada de tiendas con temática de brujas, lo que refuerza el ambiente peculiar y misterioso del lugar. Al llegar a la escuela, Norman se enfrenta a las miradas curiosas de sus compañeros, quienes lo consideran una rara excentricidad. Incluso uno de ellos lo empuja. Cuando finalmente todos entran al edificio y él queda solo, Norman se detiene y observa fijamente a alguien en la distancia. Sin embargo, la figura desaparece antes de que pueda acercarse. En la escuela, los demás estudiantes comentan que él es un fenómeno, mientras que un chico llamado Alvin lo acosa, burlándose de él por su habilidad para ver fantasmas. Más tarde, la profesora de teatro dirige a Norman y a sus compañeros hacia una presentación que conmemora los 300 años del juicio a una famosa bruja en la ciudad. Al comenzar, les recuerda a los estudiantes que no saben nada sobre la historia de Hollow Blythe. Los chicos, al mirarse entre ellos, evidencian su desconocimiento, lo que provoca que ella continúe explicando. Les cuenta que los puritanos fueron colonizadores estrictos y devotos que llegaron con el propósito de construir una comunidad libre de pecado. Durante su establecimiento, los padres fundadores de Hollow Blythe descubrieron la presencia de una bruja malvada entre ellos, a quien sometieron a juicio y condenaron a la horca.
Sin embargo, la bruja, en su último suspiro, maldijo a los 7 acusadores, quienes sufrirían muertes espantosas y regresarían de sus tumbas como muertos vivientes. Sus almas quedarían condenadas a una perdición eterna. La profesora les pide a los estudiantes que lleven a cabo la obra con pasión. En ese momento, Norman se distrae al ser invadido por visiones del pasado, en las cuales puede ver a los acusadores. La profesora lo regaña por perder la concentración. Justo en ese instante, Alvin le juega una broma, atándole a Norman una cuerda que sostenía otro estudiante de la obra. Como resultado, Norman cae al suelo y todos se burlan de él. Al salir de la escuela, Norman es alcanzado por un chico llamado Neil Down, un muchacho excéntrico, simpático y de complexión robusta que, al igual que él, sufre acoso escolar. Norman le dice que prefiere estar solo, a lo que Neil, con humor, responde que a él también le gusta estar solo, así que podrían hacerlo juntos. Con una actitud positiva, Neil le aconseja que no permita que los abusadores lo desanimen y le confiesa que también es blanco de burlas, por ser gordito, por sus alergias que le hacen llorar los ojos, por llevar una lonchera con un dibujo de gatito y además por tener síndrome de colon irritable. Bueno, son muchas razones, comenta con naturalidad. Norman le pregunta si no le molesta que lo molesten tanto y Neil responde con tranquilidad que no, porque no se puede evitar el bullying, es parte de la naturaleza humana. Incluso bromea diciendo que si él fuera más grande y menos inteligente probablemente también molestaría a los demás. Es la supervivencia del más débil, concluye con ironía. Más adelante, mientras caminan juntos, se encuentran con un hombre extraño y aparentemente trastornado, el señor Prendergast, el enigmático y casi olvidado tío de Norman. Prendergast le revela al chico que él también tiene la capacidad de ver fantasmas y que sabe que eso no es lo único que Norman ha presenciado últimamente. Le pregunta si no ha tenido visiones inquietantes, si no ha visto presagios oscuros, rostros desconocidos que lo observan desde más allá del velo. Luego le lanza una pregunta clave: ¿alguien te ha hablado sobre la maldición de la bruja? Norman le responde que sí, que justo ahora están aprendiendo sobre ello en la escuela, pero Prendergast insiste en que hay algo mucho más importante que debe saber, algo que podría cambiarlo todo. Le advierte que lo que va a decirle es lo más crucial que escuchará en su vida, pues el destino del pueblo depende de ello. Le confiesa que la maldición de la bruja es real y que solo él, Norman, tiene el poder de detenerla. Para lograrlo deberá usar su don y comunicarse con los muertos. De lo contrario, la bruja regresará. En ese momento, Neil interviene lanzándole cosas a Prendergast para alejarlo, creyendo que está molestando a su nuevo amigo. Antes de marcharse, Prendergast le dice a Norman que muy pronto entenderá a qué se refiere y que debe esperar la señal. Neil, aún confundido, comenta que ese hombre está completamente loco, pero Norman le revela que es su tío, lo cual deja a Neil completamente sorprendido. Su asombro crece aún más cuando se da cuenta de que Norman efectivamente puede ver fantasmas por todas partes. Fascinado, decide llevarlo a su casa para que vea el espíritu de su perrito, enterrado en el jardín, que fue atropellado tiempo atrás. Neil le cuenta a su hermano Mitch lo que planean hacer, pero Mitch le aconseja que no se junte con gente rara. Neil, firme, le responde que no lo arruine. Norman solo habla con los muertos. Ya en el jardín de la casa, Neil le pregunta a Norman si, al morir, todas las personas se convierten en fantasmas. Norman le responde que no siempre sucede así. Según le explicó su abuela, por lo general permanecen en este mundo aquellos que tienen asuntos pendientes o que han sufrido muertes repentinas o particularmente traumáticas. En ese momento, Norman percibe la presencia del fantasma del perrito fallecido de Neil. Le dice que su mascota está feliz de verlo. Aunque Neil no puede ver al espíritu, se emociona al saber que está allí y comienza a acariciar con entusiasmo. Sin embargo, Norman le advierte que no está besándole la nariz, sino la parte trasera. Neil, sin perder el entusiasmo, continúa jugando con el perrito invisible e incluso invita a Norman a unirse a la diversión. Mientras tanto, en otro lugar, el señor Prendergast se encuentra cada vez más desesperado. Sabe que el tiempo se agota y que algo crucial está por suceder. De pronto colapsa y por un instante parece haber muerto. Sin embargo, en un último esfuerzo recobra brevemente la conciencia, como si su voluntad se negara a rendirse. Finalmente, exhala su último aliento y muere. Esa noche, todos los padres se reúnen en la escuela para ver a sus hijos participar en la representación teatral sobre la maldición de la bruja. El ambiente es animado, aunque se escucha una voz entre el público gritando que la actuación es terrible. En el escenario, mientras transcurre la obra, Norman comienza a tener una perturbadora visión del pasado. Es perseguido por los acusadores de la bruja y en un momento es atrapado por un árbol que le advierte con una voz ominosa: "Los muertos ya vienen". Preso del pánico, Norman grita y corre por el escenario, interrumpiendo la función y provocando
provocando el desconcierto del público. Entre la audiencia, sus padres observan con creciente vergüenza cómo su hijo declara, con desesperación, que un árbol le habló y le advirtió sobre el regreso de los muertos. De camino a casa, Perry, su padre, visiblemente molesto, le dice a Norman que todo esto debe terminar de una vez por todas. Le reprocha que una cosa es comportarse como un paciente mental en la intimidad familiar, pero que exhibirse así frente a toda la ciudad es inaceptable. Le exige que deje de hablar con fantasmas, ni con su abuela, ni con árboles, ni con nadie que ya no pertenezca a este mundo. Como castigo, le prohíbe continuar con ese tipo de comportamiento. Las palabras de su padre hieren profundamente a Norman, quien se siente incomprendido y frustrado. Dentro de sí desea con fuerza que los demás pudieran ver lo que él ve, para que al fin lo entendieran. Él no pidió nacer con este don y no sabe cómo manejarlo. A la mañana siguiente, en la escuela, las burlas hacia Norman se intensifican. Agobiado, se refugia en el baño buscando un momento de paz. Sin embargo, el ambiente comienza a cambiar. Todo se sacude ligeramente y de repente, el fantasma del señor Prendergast emerge del inodoro, provocando un sobresalto en Norman. ¿Estás muerto?, le pregunta con incredulidad. Sí, responde Prendergast con serenidad, pero tengo asuntos pendientes en este mundo. No puedo marcharme hasta cumplir mi última tarea, y esa tarea ahora te corresponde a ti. Norman, confundido, intenta negarse, asegurando que debe haber algún error, pero el espíritu de su tío insiste. Le explica que durante años ha sido él quien ha contenido la maldición de la bruja, evitando que se desate sobre la ciudad, pero ahora que ha muerto, esa responsabilidad debe pasar a alguien más, y ese alguien es Norman. El pasado vendrá a buscarte, le advierte. El tiempo se agota. Esta misma noche se cumple el aniversario de la muerte de la bruja. Su espíritu despertará, y con él despertarán los muertos. Tu tarea es mantenerla en su tumba. Solo tú puedes hacerlo. Norman, angustiado, le dice que apenas es un niño. ¿Cómo esperas que yo detenga algo así?, le pregunta. Prendergast le indica que todo lo que necesita está en un libro, el mismo que está en las manos de su propio cadáver. Le dice que debe encontrarlo y leerlo en el lugar exacto donde enterraron a la bruja, y debe hacerlo antes del atardecer de ese mismo día. Finalmente le pide a Norman que le prometa cumplir con esta misión. Norman, aunque inseguro, accede y hace la promesa. En ese instante, el espíritu de Prendergast se siente libre al fin y comienza a desvanecerse. Norman le suplica que no se vaya, que todavía no entiende nada, pero ya es demasiado tarde. El fantasma se marcha. Más tarde, Sandra le pide a Perry que la lleve a cenar, pero él insiste en que no pueden dejar solo a Norman. Cree que seguramente estará en su habitación jugando con una ouija o una bola de cristal, y que eso no es apropiado. Mientras tanto, Neil se encuentra fuera de la casa de Norman, con la intención de invitarlo a jugar. Sin embargo, Norman le responde que prefiere estar solo y que tiene otras cosas en mente. Neil, curioso, le pregunta si esas cosas tienen que ver con los muertos que caminan. Entonces, Norman le cuenta que el espíritu de su tío Prendergast se le apareció en el baño y le reveló que la maldición de la bruja es real. Le dijo que debe ir al cementerio antes del atardecer de ese mismo día para detenerla. Tras compartir esta inquietante revelación, Norman cierra la ventana con rapidez. En ese momento, el fantasma de su abuela aparece frente a él. Sin embargo, Norman le dice, un tanto avergonzado, que su padre le ha pedido que ya no hable con ella. La abuela, con tono juguetón, le responde que si fuera un espíritu travieso, probablemente le lanzaría algo a la cabeza. Sin embargo, le explica que su espíritu, en lugar de estar descansando en el paraíso como debería, sigue en el plano terrenal porque hizo una promesa. Siempre cuidaría de Norman y lo haría sin importar las circunstancias. Minutos después, Norman sale de su casa en dirección a la residencia de Prendergast, con la intención de encontrar el libro que le mencionó el espíritu de su tío. En el camino, accidentalmente hace tropezar a Alvin, quien estaba bailando despreocupadamente en la calle. Tras este incidente, Norman continúa su camino y finalmente llega a la casa de Prendergast. Al entrar, tropieza y cae sobre el cadáver de su tío, cuyos restos están aún firmemente aferrados al libro. Con algo de dificultad, Norman logra liberarlo de las manos rígidas de Prendergast, aunque no sin esfuerzo. Una vez que consigue el libro, el cadáver inerte de su tío se desploma sobre él. Con algo de agilidad, Norman logra salir de la casa y se dirige al cementerio, donde están enterrados los ancestros de la ciudad, incluyendo el juez Hopkins, uno de los 7 malditos por la bruja. Al llegar a las tumbas, Norman saca el libro y comienza a leerlo, esperando encontrar alguna pista que lo ayude. Sin embargo, para su sorpresa, descubre que se trata de un simple cuento de hadas, sin ningún indicio real sobre cómo detener la maldición.
En ese momento, Alvin, quien lo había estado siguiendo sin que Norman se percatara, le arrebata el libro de las manos. La puesta del sol llega a su fin y con ello, la atmósfera se torna cada vez más oscura. De repente, una tormenta fantasmal como una manifestación de la bruja se desata en el aire, llenando el cielo con una presencia inquietante. Los muertos enterrados en el cementerio se levantan de sus tumbas, desenterrándose y comenzando a perseguir a los dos chicos, que, ahora aterrados, deben huir para salvar sus vidas. Mientras tanto, Neil se encuentra viendo la televisión cuando su padre le pregunta si está viendo de nuevo los videos de su madre haciendo aeróbicos. Neil le responde que no, aunque en realidad sí está viendo esos mismos videos de su madre. Justo en ese momento, Courtney llega a la casa de Neil buscando a Norman, ya que cree que está pasando la noche con él. Mitch, el hermano de Neil, es quien abre la puerta. Ella, con tono casual, le pregunta si allí vive Neil, aunque claro, ya sabe la respuesta. Lo único que hace es hacerle esas preguntas innecesarias porque ha quedado completamente encandilada por Mitch. Con un tono coqueto, le comenta que Neil y su hermano son los mejores amigos. Mitch, al ver a Courtney, llama a Neil y ella aprovecha para preguntar si sabe dónde está Norman. Neil, sin mucho interés, le responde que no tiene ni idea, pero Mitch lo presiona hasta que finalmente Neil revela que Norman fue al antiguo cementerio por su cuenta. Entonces Neil sugiere que todos vayan a buscarlo juntos y, decididos, se marchan a su búsqueda. Por otro lado, Norman y Alvin logran entrar en la casa de Prendergast. Norman, aún desconcertado, sigue sin entender por qué el plan no ha funcionado. Al examinar el libro que había obtenido, se da cuenta de que en realidad se trata de la historia de La Bella Durmiente, lo que no tiene ningún sentido en relación con lo que esperaban. Desesperado, le pregunta al cadáver de Prendergast qué debe hacer para romper la maldición. Había supuesto que lo que necesitaba era un hechizo o algún tipo de magia, y comienza a buscar entre las pertenencias del cadáver. Mientras tanto, los muertos vivientes, ya muy cerca, intentan derribar la puerta de la casa de Prendergast. En medio de este caos, Norman se da cuenta de algo crucial. La bruja no está enterrada en el cementerio donde descansan los ancestros de la ciudad. Habían estado leyendo el libro en el lugar equivocado. Los muertos vivientes finalmente logran abrir la puerta y, aterrados, Norman y Alvin se esconden rápidamente. Tras un tenso momento, logran escapar de la casa y comienzan a huir a toda velocidad. Mientras tanto, Courtney, Neil y Mitch se encuentran en el auto, avanzando rápidamente por la carretera. De repente, observan un gran remolino en el cielo que parece anunciar la llegada del caos. Al girar una esquina, avistan a Norman y Alvin en la vía, y aunque intentan esquivarlos, Mitch, quien está al volante, pierde el control del auto. En el caos del momento, el vehículo choca contra un zombie. Mitch, creyendo que se trata de una persona viva, se acerca para ver qué ha sucedido, pero accidentalmente le arranca la cabeza al zombie. Horrorizado, observa cómo la cabeza sigue viva y el cuerpo continúa moviéndose. Rápidamente, Norman y Alvin suben al auto y Courtney, visiblemente asustada, exige una explicación sobre lo que está sucediendo. Alvin le responde que son zombies que los vieron salir de sus tumbas. Sin perder tiempo, el grupo arranca nuevamente para huir antes de que más muertos vivientes los alcancen. Sin embargo, el juez zombie, quien parece ser el líder de la horda, logra treparse al auto y minutos después consigue atrapar a Neil. Ahora los chicos son perseguidos por una oficial de policía, que parece también haber caído en la trampa de los muertos. En medio del caos, Courtney le pregunta a Norman con desesperación cómo pueden detener todo esto. Norman, aunque preocupado, le responde que debe leer el libro en la tumba de la bruja. Sin embargo, al darse cuenta de que la bruja no fue enterrada junto a los demás ancestros, no sabe en qué lugar exactamente buscar. Según los archivos históricos, debe existir un registro de su ejecución y entierro. Así que, sin perder tiempo, los chicos se dirigen al ayuntamiento en busca de información. Mientras tanto, Sandra y Perry están en su auto, discutiendo acaloradamente sobre la actitud de Perry hacia Norman. Sandra defiende la importancia de creer en la vida después de la muerte, argumentando que rechazar estas creencias es como no creer en la astrología. La discusión se intensifica mientras, por coincidencia, los chicos se cruzan con ellos. Los padres de Norman no reconocen a sus hijos, simplemente los ven como un par de delincuentes, ya que están siendo perseguidos por una oficial de policía. En un giro dramático, el juez zombie logra abordar el vehículo de los chicos, lo que provoca que Mitch pierda el control del auto. En un intento por evadir la amenaza, el vehículo cae por una pendiente y finalmente se detiene en un estacionamiento, quedando completamente destruido. Mientras los chicos avanzan hacia el ayuntamiento, logran finalmente perder
morder a los zombies. Estos, confundidos por la modernidad y desorientados por la sociedad actual, se ven acosados por los habitantes de la ciudad, quienes los atacan en masa. Los chicos consiguen llegar al ayuntamiento, donde Alvin les abre la puerta. Al entrar se encuentran con una gran cantidad de archivos y comienzan a buscar entre ellos. Mientras tanto, en la ciudad se desata una gran revuelta. El zombie juez, reuniéndose con los demás muertos vivientes, los lidera hacia el ayuntamiento mientras una turba enfurecida, armada con antorchas y diversas armas, sigue su rastro. Norman con determinación les dice a los demás que deben continuar buscando, pero Alvin ya está agotado y Courtney, también asustada, le expresa que no quiere seguir. Le dice que tiene miedo y que no quiere seguir oyendo las mismas palabras. Norman, sin embargo, le responde que él también tiene miedo, pero que nadie lo escucha y debe seguir adelante. Courtney le responde que sea lo que sea que haya dicho, no está funcionando. Le cuestiona si cree que podrá hablar con los zombies para evitar que lo devoren. Le insiste que debe dejar de lado esas ideas extrañas y empezar a vivir en el mundo real. Norman, visiblemente afectado, le dice que en el mundo real lo consideran un fenómeno, que tal vez tengan razón, pero que nunca le pidió a ella que lo ayudara. En ese momento le pide que se vayan todos, y aunque Neil no quiere irse, Mitch lo toma en brazos y lo lleva, pero al salir del ayuntamiento descubren que afuera hay un gran número de personas amenazando con entrar, convencidos de que los zombies se encuentran dentro. En ese preciso momento, Norman se enfrenta a los zombies, quienes ya han logrado ingresar al ayuntamiento. Desesperado, agarra el libro y huye hacia la torre del edificio. Allí, se encuentra cara a cara con el espíritu de la bruja y comienza a leer el libro. Sin embargo, la bruja, en lugar de detenerse, comienza a reírse y le lanza un rayo. Inconsciente, Norman experimenta un sueño revelador en el que descubre que la bruja era en realidad Agatha Prendergast, una niña inocente de apenas 11 años que, al igual que él, podía ver a los muertos. Agatha fue injustamente condenada por 7 miembros de la élite supersticiosa y temerosa de la ciudad, quienes, tras su ejecución, fueron maldecidos por la misma bruja a la que habían condenado. Al despertar, Norman se encuentra rodeado por los zombies. Les pregunta desconcertado cómo pudieron hacerle eso a una niña, alguien como él. El juez zombie le responde que debe detener la maldición. En ese momento, Norman comprende que lo único que los zombies desean es hablar con él, para asegurarse de que cumplirá con el ritual necesario que minimice el daño de la maldición. El juez zombie insiste en que Norman debe leer el libro, pero él le responde que no funcionó, ya que el libro no es más que un cuento de hadas, una historia destinada a la hora de dormir. Es entonces cuando se da cuenta de que el libro, en realidad, fue escrito para dormir a Agatha durante otro año más, y ahora necesitan su ayuda porque él es el único capaz de leerlo. Molesto, Norman lanza el libro al zombie y le dice que, si tanto lo desea, que lo lea él mismo. El juez zombie, con voz temblorosa, confiesa estar profundamente arrepentido por el terrible error que cometieron al condenar a Agatha. Sin embargo, Norman considera que este gesto de arrepentimiento no es suficiente, por lo que decide ir en busca del fantasma de Agatha para encontrar una solución definitiva, algo que nadie ha intentado jamás. Norman intenta ayudar a los zombies a escabullirse para que lo guíen hasta la tumba de Agatha, pero pronto se ven acorralados por la turba. Esta, enfurecida, avanza directamente hacia Norman con la intención de atacarlo. Sin embargo, Courtney, reconociendo que su hermano sabe lo que está haciendo, se enfrenta valientemente a la multitud. Norman, con determinación, les explica que los zombies no desean causarles daño, sino que son seres humanos que, debido a su ignorancia, cometieron errores y se condenaron a sí mismos. Con sus palabras, logra convencer a la multitud de que retrocedan y dejen caer sus armas. Mientras tanto, la tormenta de la bruja se intensifica, volviéndose cada vez más destructiva. Neil, preocupado, le pregunta a Norman qué harán ahora, pero Norman ya no sabe qué hacer. Courtney, alentando a su hermano a no rendirse, le da las fuerzas necesarias para continuar. Así, Norman, junto a su familia y al juez zombie, suben al automóvil de su padre. El juez zombie, con urgencia, guía a la familia de Norman hacia la tumba de Agatha, que se encuentra en un remoto bosque. Sin embargo, la magia de Agatha, como una fuerza imparable, ataca al grupo, haciendo que los árboles los embistan. Norman, separándose del resto, queda solo y finalmente encuentra la tumba, junto a un árbol del que emana el espíritu de Agatha. Pronto, Norman se enfrenta al espíritu vengativo de Agatha, interactuando con ella en una dimensión espiritual. El espíritu le dice que no es bienvenido y que debe irse, pero Norman, decidido, le responde que necesita hablar con ella. Aunque no está muerto, él entiende su sufrimiento, pues sabe cómo se siente. En ese momento, Agatha lo ataca con astillas que brotan del suelo y luego le lanza rayos. La bruja le explica que quemó el libro para no tener más que escuchar esa historia aburrida. Sin embargo, Norman le responde que no se irá y que ella debe escuchar lo que tiene que decir. En lugar de contarle la historia de la Bella Durmiente, le relata la historia de una niña que era diferente a las demás, una niña que veía y hacía cosas que nadie comprendía, lo que provocaba miedo en los demás. La niña, al sentirse rechazada
embarazada, se alejó cada vez más hasta quedar sola, sin nadie a quien pedir ayuda. Cuanto más se apartaba de las personas, más miedo le tenían, hasta que hicieron algo terrible: la ejecutaron. Aunque estaba muerta, una parte de ella regresó y permaneció durante 300 años. Cuanto más tiempo pasaba, más se alejaba de sí misma. Ahora su único deseo era hacerles sufrir tanto como ella había sufrido, pero al hacerlo se convirtió en igual que ellos. Norman, con firmeza, le recuerda que aunque los demás la lastimaron, eso no justifica que ella deba hacer lo mismo. Le dice que ha pasado tanto tiempo recordando a las personas malas que ha olvidado a las buenas. Seguramente en algún momento hubo alguien que la amaba y se preocupaba por ella. Entonces Norman le toma la mano y le asegura que no está sola. Con estas palabras, la niña finalmente se tranquiliza, recordando su verdadera personalidad y los momentos felices que compartió con su madre. Norman le dice que no es una bruja, solo una niña con un don especial y que siempre habrá alguien que la quiera. Ella, al comprender que no está sola y que alguien en el pueblo la entiende, puede finalmente encontrar algo de paz y descansar. La tormenta se disipa y tanto ella como los zombies se desvanecen en el aire. Al despuntar el día, la ciudad comienza a ver a Norman como un héroe, aunque los medios de comunicación intentan explicar los sucesos como una simple tormenta de gran magnitud. Courtney, por su parte, se siente decepcionada al enterarse de que Mitch es gay, pero Alvin ve en esto una oportunidad para acercarse más a Courtney. Norman, al darse cuenta de que también debe dejar de centrarse en los aspectos negativos de su vida, acepta la compañía de Neil. Finalmente, Norman se relaja y mira una película de terror con el fantasma de su abuela, mientras su familia se une a él. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.